Bienvenidas y bienvenidos hoy con un tema súper especial en este viernes en donde estamos cerrando el mes de agosto y con un invitado muy especial, una persona a quien queremos mucho, admiramos mucho, porque es un ser humano de esos con los que uno sabe a qué atenerse. Está con nosotros Martín Zapata. Martín Zapata es un artista, es un diseñador. Martín es muchas cosas. Martín, mil gracias por venir para que trabajemos este tema, que es un tema, digámoslo, complejo y que aún perturba el oído de de muchos grupos sociales. Sí. Hoy vamos a hablar del mundo gay, del mundo homosexual. ¿Sí? Lucía, muchas gracias primero por la invitación y segundo por Y por hacerlo correr. No, esa entrada que me haces así como tan bonita. Es que yo lo quiero mucho, muchas gracias, Lucía. A ver, la verdad es que sí me parece muy bonito cuando se abren espacios como estos, en donde puede un homosexual hablar abiertamente del mundo nuestro, que es tan oscuro para algunas personas todavía. Sí, sabemos que la identidad gay es nueva, digamos. Hablar de identidad gay es nuevo y trasciende las preferencias sexuales de hombres y mujeres que tienen, digamos, afinidades o preferencias sexoafectivas y eróticas con personas del mismo sexo. Entonces, sí, si dos hombres, por ejemplo, se sienten atraídos y les dicen gay, y a dos mujeres que se sienten atraídas o que viven su sexualidad, su afectividad y su erotismo con personas del mismo sexo, se les dice lesbianas o gays también, digamos, utilizando la palabra en plural. Pensemos que eso es algo más que la preferencia sexoafectiva y erótica, porque ahora son como un grupo social que tiene algo que decirle al resto de ese grupo social que ha sido, digamos, categorizado con la visión ideal de la heterosexualidad. Sí, el colectivo, como generalmente lo suele comunicar las personas, o hablar de nosotros como un colectivo, nos hace parecer como si fuéramos un gueto, o como una cantidad de gente que flota, o como una tribu, sí, por ahí extraña y rara, que flota en la sociedad, y hago yo énfasis siempre cuando converso de eso, con ellos, los del colectivo, y con ellos, los heterosexuales. Somos una misma cosa, le he dicho, somos una misma cosa, porque hay que poner claro, Lucía, nosotros los homosexuales no nacemos de nada diferente a la relación de un hombre y una mujer. Claro, por supuesto. Nosotros no somos el producto de la relación de dos hombres ni de dos mujeres. Nosotros somos gente que tenemos una familia. Nosotros somos, hace 1 año o 2 años se dio una manifestación en la calle defendiendo la familia por el miedo a la cartilla aquella, y los panfletos que llevaban eran bien ofensivos contra nosotros. Sí, claro. Y pregunto, ¿es que no somos personas que nacimos en un hogar? Sí. Entonces, cuando personas que no tuvieron familia, o personas que no fueron producto del amor, del entendimiento y del goce de un hombre y de una mujer, porque es que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Porque sea la preferencia, sabemos que los factores biológicos y neurohormonales explican en parte o en gran parte la expresión de la conducta, pero también hay unos determinantes absolutamente sociales que refuerzan o no la conducta homosexual. Sí, ciertos comportamientos del colectivo, vuelvo y repito, algunos como el transvestismo o aquellas personas que van más allá, porque es muy complejo, no es una cosa simplemente de, me gusta un hombre, me gusta una mujer y es del mismo sexo, es una cosa mucho más compleja, hace que ese estereotipo se vuelva odioso al mundo heterosexual. Y yo los entiendo porque dentro de nosotros también, Lucía, aunque nadie lo imagine, dentro de nosotros como homosexuales también hay discriminación. Claro, a nivel interno nuestro. Exacto. Yo conozco y tengo varios conocidos y amigos homosexuales que se molestan, por ejemplo, si sienten que los identifican con lo femenino. Sí. Se sienten absolutamente identificados, en este caso, como hombres, que les gustan los hombres que se comportan como masculinos. Recordemos que lo masculino y lo femenino es un aprendizaje determinado por la cultura. Nos enseñan a ser masculinos y femeninos. Nacemos varón y hembra y aprendemos a comportarnos de una manera porque son los moldeamientos sociales. Sí. Entonces,
Cuando se rompe ese esquema, cuando aparece el niño supremamente afeminado, tiene que vivir el bullying de su colegio. Gracias a Dios, los colegios comenzaron a crear conciencia para respetar la diferencia de esos niños. Pero Lucía, los que nacimos en los años 60, ya saben mis años, era un drama ir a la escuela. Era un drama ser afeminado, con tu permiso, ser el mariquita del colegio. Era la patada, era el golpe, era arrinconado completamente. Además, vivir la burla. La gente no lo entiende. Yo, cuando abrí mi closet, cuando decidí ser la persona que soy, un día determiné no volver a fiestas heterosexuales, Lucía, porque nos hemos vuelto, y los homosexuales lo están permitiendo en los medios de televisión y en todos los lugares, volverse el payasito de diversión de las cosas. Me molesta, por ejemplo, cuando veo programas como El Desafío, en donde siempre meten a una lesbiana o un homosexual, y el homosexual que va es la loca. Es el que hace el show completo, porque ellos siempre llevan el estereotipo. Y además un estereotipo que empieza a funcionar como un estigma. Exacto. Y otro de esos estigmas, entre comillas, es que los espacios o los ambientes en que se desenvuelven los homosexuales siempre se identifican con ambientes sórdidos, con ambientes dañados, con ambientes violentos. Y aunque hay violencia, también hay violencia en los heterosexuales, y cuando hablamos de ambientes sórdidos, también hay ambientes sórdidos entre los heterosexuales. Es importante, cuando están ocupando un lugar, digamos, ya en este mundo social, ya forman parte de toda una comunidad, no solamente homosexual, sino una comunidad, porque es que la verdadera inclusión es cuando nadie sepa quién es heterosexual ni quién es homosexual, y a nadie le importe. ¿Sí? Es que sería lo ideal. Flotar, claro, en una sociedad como flotan todos, vivirla, transitarla, sin que eso sea. En alguna oportunidad, hablando con gente muy cercana a mi vida familiar, les decía, es que el día que ustedes se les quite la vergüenza de decir mi hija, el marido de mi hija, mi hijo, la esposa, el compañero de mi hijo o la compañera de mi hija, la pareja de mi hija, el día que nos den un lugar en la familia como representación, no tendremos, Lucía, te lo juro, no tendremos que salir a las calles a reclamar un espacio. El espacio hecho en casa, ese reconocimiento en casa. Hay muchos, por ejemplo, ahora que viene el fin de año, que cada uno de ellos tendrá que separarse para pasar el fin de año en la casa en donde no le reciben a su pareja, o estar porque el otro no puede llevarlo y tiene que vivir escondidas, y no hay razón de ser. No hay razón de ser, y es cierto. Y otra de las cosas, Martín, que es importante para que las personas conozcan más acerca del mundo homosexual, es en qué ambientes se desenvuelven ustedes. Yo pienso que se desenvuelven en todos los ambientes, aunque hay sitios específicamente de gente gay, o de gente homosexual, pero que también van muchos heterosexuales. Exacto. Por ejemplo, ahí tenemos una vida común y corriente. Levántese, hermano, muy temprano, porque hay que trabajar, hay que pagar renta, hay que pagar servicios, hay que hacer mercado. Sí, claro. Tenemos las mismas obligaciones de los demás. Nosotros no nos levantamos a hacer un plan de sexo, a ver con quién me voy a revolcar hoy, con quién voy a tener sexo, con quién hoy, porque nosotros no somos... Nos enmarcan siempre como seres completamente sexuales 24/7. No solamente eso, sino como seres que pierden absolutamente el control. Ojo, hay hipersexualidad en personas homosexuales y hay hipersexualidad en personas heterosexuales. Hay estudios bien interesantes, por ejemplo, acerca de si los heterosexuales son más sanos mentalmente que los homosexuales, y temo decirles a los homofóbicos que la enfermedad mental es mucho más común en las personas heterosexuales que en las homosexuales. Tienen, digamos, un estrés cotidiano mayor, aunque parezca extraño, porque las personas, digamos, homosexuales han aprendido a acomodarse y a manejar mejor sus niveles de estrés, porque es algo ya, como, digamos, como consustancial a su condición. De hecho, la palabra gay viene de una palabra inglesa que termina alegría. Alegría, sí. Entonces eso es muy diferente los manejos que hay. Por eso es una nueva identidad. Sí, ¿no? claro. Y hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado, Lucía, es que lo que en algún momento hablamos esta mañana tú y yo, se refleja en la sociedad con estos niños que están descubriendo su sexualidad y sexualidad gay, cuando lo pueden expresar abiertamente. Nosotros no podíamos hacer eso. Y ahí es donde se corre el riesgo, porque entonces el adolescente o la adolescente que empieza a tener, digamos, claro que tiene una orientación o una preferencia homosexual, pero saben, por ejemplo, que su familia es homofóbica,
que su papá y su mamá la va a poner a visitar todos los especialistas Sí. habidos y por haber para que mejoren la condición de su hija o de su hijo. Entonces empiezan a desarrollar un mundo oculto. Y realmente los mundos ocultos, cualquiera que sea, son los que más riesgo presentan. Total. Y presentan un riesgo, ¿por qué? Porque el mundo oculto no es un mundo que está a la vuelta de la esquina. El mundo oculto por lo general está distante de la familia, está distante incluso del sitio geográfico, los amigos o las personas con las que se relaciona son desconocidos para ese núcleo familiar. Fíjense que son una cantidad de implicaciones y además para ser aceptado en ese mundo oculto necesitan muchos de ellos empezar a desarrollar conductas que nunca se imaginaron que iban a desarrollar. Jamás, Lucía, y me parece que es vital cuando una familia se cierra alrededor de esta criatura, de este ser humano que está formándose. Porque es que uno a los 14, 15 años, Lucía, lo que tiene en la cabeza es un sancocho. No solamente eso, sino que el frontal todavía no se acaba de desarrollar Nada. bien. Entonces, social, qué bueno todo. un papá y una mamá que abiertamente asumen la situación de su hijo, le acompañan, están allí. Eso no va a cambiar. Pero ese momento, Lucía, tiene una transición, porque es muy difícil. Yo no te la quiero poner como víctima, pero si es difícil un adolescente heterosexual, yo no te quiero contar lo que es un adolescente homosexual. Pero además, recuerde que en este trabajo que yo desarrollo, pues realmente una de las consultas de mayor ocurrencia es cuando los papás lo buscan a uno porque encontraron que su hijo o su hija es homosexual. Y entonces llegan en unos grados de angustia impresionante. Y les repito, llega el muchachito y la muchachita más encantadores del mundo entero, muertos de la risa porque ellos hoy en día afortunadamente no se sienten ni raros ni Para extraños, nada. para nada. Para Y nada. empiezan a vivir y muy en consonancia y empiezan a reclamar también sus derechos. Pero ojo, ahí sí hay que aclararles a estos jóvenes, hombres y mujeres, que tienen muchos derechos, pero también tienen deberes y tienen que entender que sus papás tienen que pasar por un proceso de aceptación y ese es el deber tal vez más grande y más importante. Nunca nieguen su condición, pero entiendan que sus papás tienen que hacer un proceso de adaptación. Pero Martín, otra de las cosas que yo quiero retomar es cuando decías ahora que todo el mundo tiene la idea, ese es otro estereotipo, de que los gays viven hoy en día con unas aplicaciones y entonces si están en un lugar empiezan a identificar por medio de la aplicación qué homosexual tienen cerca. Ajá. Es cierto, la aplicación existe, pero no todas las personas que tienen una preferencia homosexual están jugando con esa aplicación. ¿Existe el amor en las personas gay? Ay, Lucía, esa es una pregunta tan complicada porque todos nosotros lo vivimos en un momento. Sí. Todos lo vivimos. De hecho, hay alrededor de tantos mitos alrededor nuestro, dicen que no hay nada tan apasionado como un homosexual enamorado. Somos hasta el tuétano, lloramos y nos revolcamos en nuestros dolores de desamor. Pero también me tengo que doler de la sensualidad y de la emoción que existe constantemente en donde me gusta pero me gusta el que está pasando por allá enfrente. Y eso me lleva a pensar que es el amor. La mayoría de mis amigos siempre me dicen la fidelidad no existe. Lealtad sí, fiel no. Y no he podido dilucidar claramente pero qué es una cosa y la posible, otra. a ver, Martín, usted en su experiencia, en su vivencia, ¿es posible establecer un vínculo amoroso estrecho con alguien? Esa parte de la reciprocidad, porque uno puede establecer un vínculo estrecho con otro, pero si el otro Bueno, no te está en diré la una misma cosa. sintonía. Una vez en el proceso de hombre homosexual, los hombres homosexuales, allá pasan los hombres heterosexuales, después de que tienen un tiempo que parece que no se acaba nunca, de diversión, después de los 50 años, como que se aterriza completamente y ahora sí entendemos que necesitamos a alguien más que sexual que converse con nosotros. Pero ¿sabe qué he nos encontrado acompañe. yo? Mire, he encontrado yo y tal vez he tenido como unos 3 o 4 casos de gente joven, 18, 20, 22 años, en donde empiezan a relacionarse afectiva amorosamente y ya llevan noviazgos, por ejemplo, de año y medio, 2 años. Eso es muy extraño encontrar. Muy extraño, pero me encontré esa palabra que se llama el bromance. Ajá. El bromance me puso a investigarlo y me di cuenta que es esa parte en donde mi filialidad contigo amorosa se vuelve tan común que prácticamente terminamos siendo hermanitos.
Ah, caramba. Entonces hablan de, es que nos amamos y llevamos 50 años juntos, sí, pero de hermanitos. Porque besito y chao y cada uno apagó la luz y siguió derecho. Bueno, Ese romance, esa emoción tan grande que te da, dura muy poquito. tenemos pregunta. Tenemos una pregunta, doctora, de Ani Toledo. Pregunta, ¿es verdad que en cierta etapa de la vida las personas pasan por sentir gusto del mismo sexo? Sí, es cierto. Desde las explicaciones freudianas se decían que los hombres y las mujeres nacían casi que básicamente bisexuales, que en la medida en que la cultura va moldeando sus preferencias, las personas se van, digamos, encaminando por uno de los dos extremos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es, después de los estudios 15 y etcétera, etcétera, todos los seres humanos, hombres y mujeres, casi que podríamos decir, no son ni homosexuales exclusivos ni heterosexuales exclusivos. Hay como, digamos, ese picantismo, ese erotismo, esas fantasías que pueden estar asociadas a las personas del mismo sexo y que no determinan una condición homosexual por sí misma. Lo que pasa es que en la medida en que las experiencias se van consolidando, entonces las personas van definiendo su homosexualidad y su heterosexualidad, pero ambas, tanto la homosexualidad como la heterosexualidad, tienen unas condiciones biológicas que facilitan la conducta sexual, y tal vez es la permeabilización o el contacto con el medio o la estimulación en muchos sentidos que hacen que se desarrolle y se consolide, por decirlo de alguna manera. Y conozco casos, Lucía, de personas que después de un tiempo de ser heterosexuales y tener su familia, ni siquiera porque en algún momento de su vida hayan tenido algún encuentro sexual homosexual, no, lo viven y hasta aquí llegó el mundo heterosexual y siguió otra etapa de su vida. Toda la vida fueron homosexuales, pero era tanto, digamos, la presión y el condicionamiento social que se negaban de manera consciente o inconsciente a aceptar que podían existir esa preferencia, pero cuando estuvieron frente al estímulo fue de tal intensidad, digamos, la dimensión emocional traspasó como sus posibilidades de explicarlo de otra manera, que definitivamente no hubo retorno. Sí, esas cosas pueden pasar. Pero en la mayoría de los casos, las personas, hombres y mujeres que van a ser homosexuales, que son homosexuales y que se reconocen como homosexuales, tienen esa sensación desde muy pequeños. Sería buenísimo, Lucía, que la gente del mundo heterosexual comenzara a entender algo, y es que esto no es una cosa que un día uno dice, no, voy a ser homosexual. Hoy decidí. No es una condición que vino, que no tiene una explicación, que les quiero decir, no es victimería, pero conozco muchos casos y en algún momento de mi vida dije, qué bueno acostarme hoy y levantarme mañana heterosexual. Porque es que levantarse todos los días, Lucía, pero es porque, señalado. Claro, es todos porque los días la borrado. Mire, es muy difícil. Mire, si uno revisa la historia, por ejemplo, todos los extremos han perseguido a los homosexuales, pero paradójicamente regímenes totalitarios, por ejemplo, como los que hubo en Rusia o como los que hay en Cuba, como los que hubo en China, hicieron una franca persecución homosexual. ¿Por qué? Porque consideraban que eran personas que iban a distorsionar el contenido, digamos, ideológico de su, sí, como de su establecimiento, ¿no? Entonces, cuando sentían que estas personas no podían ser consonantes con lo que proponían, pues obviamente la matanza de hombres, sobre todo de hombres homosexuales, fue enorme, pero eran millones. Fíjese, por ejemplo, que eran más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque es que las mujeres tenemos un contexto social en donde la homosexualidad era fácilmente manejable, ¿sí? Tomarse la mano, darse un abracito, consentirse, acostarse dos mujeres en la cama a ver televisión, eso es de común ocurrencia, sí, en heterosexuales y en homosexuales. Un hombre no le puede ir diciendo al otro, ve qué bonitas nalgas o cómo te queda lindo ese pantalón. Sí, queda muy bien entredicho y debiera ser válido, Lucía, porque es que te quiero decir, yo siempre fui muy atrevido a decirle a un hombre, hueles muy bien, a un hombre heterosexual, te queda muy bonito el pantalón, la camisa se te ve bellísima, y ahí la reacción de ellos es de gusto. Claro, les gusta, Lucía, saber que si otro hombre les puede decir si usted que son y yo muy salimos guapos. tomados de la mano aquí en la calle, no pasa nada, pero si usted sale con uno de estos jóvenes
tomado de la mano todo el mundo, todavía los va a mirar Claro, absolutamente claro que raros. sí, claro que sí. Y va a ser muy fuerte el trabajo que hay que hacer para que esta sociedad entienda que somos tan comunes y tan normales como ustedes mismos. Sí, pero hay una cosa antes de cerrar nuestro programa en la que yo quiero, tenemos 2 preguntas, ¿no? Bueno, antes de cerrar nuestro programa, que yo no quiero dejar pasar por alto, y es, los hombres, digamos, el patrón masculino se ha caracterizado, digamos, por la fuerza, por el orgullo, por no mostrar debilidad, por ser fuerte en sus sentimientos, etcétera. ¿Será que les cuesta más trabajo enamorarse porque consideran que si se enamoran y se entregan amorosamente los van a hacer sufrir y entonces se protegen y entonces mientras esto con agua y jabón queda igualito, yo no comprometo mi corazón y mis sentimientos? Sí, la palabra rotunda es sí. Sí. Sí, qué miedo y qué dolor, qué tristeza estar extrañando a alguien 4 años y seguir esperando que llegue una nueva oportunidad porque es que lo quiero volver a ver. Ay, no, Porque soy quiero muy volver a estar con él para que desaparezcan todos los demás que me hacen ojitos y que me hablan y que me dicen, porque es que resulta, Lucía, esos que me hacen ojitos son mis sucedáneos, son la posibilidad que tengo de calmar este dolor de extrañarte todos los días 4 años y esperar que llegue un 5.º año. Bueno, pues este mensaje es muy claro y muy directo, ¿no? Pero se puede ser gay sin pertenecer al mundo gay, se puede ser homosexual sin pertenecer. Sí. Sí. ¿Sabes que es muy común actualmente que las personas sean eso que llaman el lobo solitario? Sí. Son homosexuales, pero no son de discotecas, no son de Lo reuniones, mismo no que son el de grupo mundo. de los impares. Exactamente, van todos los días a su trabajo, regresan de su trabajo. Yo quisiera me gustaría tanto poder decir el nombre de este personaje a quien admiro muchísimo. Es una persona que maneja política, que maneja empresa, gerencia en este momento, una cosa muy importante. Y lo ha hecho tan grande que le tenemos que dar las gracias a muchas personas y cualquiera que lo vea no se podría imaginar que él es homosexual. Uh-huh. Es no. un señor y es la clara muestra de que somos parte de ustedes y flotamos Y dentro del Estado conocemos a común y muchas corriente. personas homosexuales, por ejemplo, que viven como heterosexuales. Sí, Puede que en eso no estemos muy de acuerdo, pero bueno, cada cual es libre de tomar las decisiones con relación a su vida. Lo más importante y el mensaje que queremos dar es que necesitamos informarnos en todo. Toda moneda tiene 2 caras. Y cuando nosotros exploramos esas 2 caras de la información, del conocimiento, en cualquier ámbito de la vida, desarrollamos 2 actitudes muy importantes. Una es la aceptación y otra es la comprensión y el respeto por la diferencia. Martín Zapata, muchísimas gracias. Como siempre, cada vez que hago un programa contigo, esto se nos vuelve una maravilla. No sabes cómo te agradezco tu presencia aquí. gracias, Lucía. Y bueno, les deseamos a todos y a todas un feliz fin de semana. Y recuerden que el lunes, a esta misma hora, los esperamos para que compartan estos temas, que en muchos casos son temas bastante espinosos. Y a partir del 10 de septiembre les tenemos una sorpresa muy especial, porque cambios que van a facilitar nuestra vida y la vida de ustedes va a llegar. Un abrazo para todas y todos.